El PAN, un partido centenario en la política mexicana, que ha ganado 2 veces la presidencia de la República, pero está en crisis. El PAN tiene que recomponerse desde sus escombros y Roberto Gil, uno de los panistas doctrinarios, estará esta noche en Desde la Trinchera para explicarnos cómo le va a hacer. Y comenzamos. Buenas noches, estamos en Desde la Trinchera con Roberto Gil. Roberto Gil, buenas noches, Roberto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, gracias a todos por seguir esta transmisión. Roberto Gil, uno de los políticos mexicanos, 5 o 6 políticos mexicanos, no más, con un empaque para ver la política a futuro, con un empaque para negociar con todas las fuerzas políticas, fue presidente del Senado, insiste, tiene un ardid que dice que está retirado, pues está retirado como está retirado Cristiano Ronaldo, ¿no? Yo creo que es un hombre muy importante en el devenir de la política nuestra. ¿Y cómo vas, Roberto? ¿Cuándo regresas al ruedo? Gracias Rubén por tus comentarios siempre generosos e inmerecidos, por cierto. ¿Cuándo vuelves? No tengo una decisión, te soy sincero, sobre si regresaré o no a la vida política activa. Un ciudadano nunca se desentiende de la política, sobre todo en democracia. Somos hombres y mujeres políticos por naturaleza, vivimos en sociedad y por esa razón hacemos política todos los días. Animales políticos, Animales decía Aristóteles. políticos, sí, y de alguna manera la sociedad funciona porque cada quien tiene ese espacio para hacer política y pacificar nuestras relaciones, resolver nuestras distancias, nuestras diferencias, nuestras tensiones en un marco de pluralidad social. Pero sí tomé una distancia de la política activa. Como sabes, dejé hace prácticamente 6 meses el escaño en el Senado. Lo dejé en un momento en el que iniciaba la campaña presidencial. Yo fui especialmente crítico con la actual dirigencia sobre la manera en la que se condujo el proceso para elegir candidatos, no solamente la candidatura presidencial, que provocó una decisión importantísima en nuestro partido y que de alguna manera explica los resultados de esta elección. Yo dije hace mucho tiempo que había 2 cosas que estaban siendo problemas en el corto plazo, o que iban a ser problemas en el corto plazo. En primer lugar, esta confusión entre dirigente y candidato, que te apropies de los recursos del partido para poder tomar una ventaja, excluir a otros y apropiarte por la puerta de atrás de la candidatura, en este caso la presidencial. Y por el otro lado, esta idea del frente, que fue una idea bastante costosa para el PAN. Perdimos el electorado que era nuestro, lo vio con recelo, con desconfianza, lo sancionó la gente. Yo creo que el ciudadano, la sociedad mexicana quería un PAN definido, firme, fuerte, apostado en sus ideas y no en este matrimonio de conveniencia para juntar montoncitos locales. Yo te doy la candidatura a jefe de gobierno, te doy la candidatura en Jalisco y tú me das la candidatura presidencial, como si los ciudadanos simplemente sumaran sus votos sin razonar que está en juego. Estas 2 estrategias o estas 2 decisiones que se tomaron en el camino por parte de esta dirigencia fueron muy dolorosas y ahora son terriblemente costosas. Yo me separé de esa decisión, la critiqué seriamente, escribí artículos, lo dije en los espacios en los que tenía ocasión de decirlo. Cuando ya se tomó la decisión de seguir por esta ruta, se firma el frente y se autoimpone Ricardo Anaya en la dirigencia, en la candidatura presidencial, pues yo tomo la decisión no solamente separarme de mi escaño, sino separarme de la vida política. Por un tiempo, los políticos decimos cuándo nos vamos, pero no cuándo podemos regresar. Sí, no, vas a regresar pronto. Yo creo que es importante lo que estás diciendo. Lo que sucedió con el PAN perdió su identidad. El PAN tiene que reencontrarse con su origen. Y su origen son 3 cosas. 1, ideas. Una identidad basada en una serie de tesis, de principios, de valores. Un programa compartido por toda la organización. Pasaban dirigencias, pasaban candidaturas presidenciales, candidaturas a diputados locales, pero nuestras ideas se mantenían vigentes, intocadas y eran abrazadas por toda la organización. Partido doctrinario. Partido de ideas, y de ideas muy claras, siempre bien argumentadas. Nuestro ideario era, de alguna manera,
el cajón desastre desde el cual hacíamos política, era nuestro marco de referencia. La segunda característica de nuestro origen era la institucionalidad, la fortísima institucionalidad. Era un partido que convivía hacia adentro sobre la base de reglas. Un partido que le enseñó a México cómo ser demócratas, porque adentro éramos ya demócratas, porque nosotros vivíamos desde nuestro origen sobre la base de las reglas, de los principios, de la dinámica democrática. Y en tercer lugar, era el ejemplo de la integridad y la honestidad pública. Estas son las tres cosas que se han ido extraviando en el camino. ¿Ideas? Ideas, institucionalidad e integridad pública. Eso es lo que provocó, desde mi perspectiva, que durante prácticamente el siglo de existencia del PAN, los ciudadanos nos voltearan a ver. Primero de manera muy excepcional, en un municipio que ganábamos, en un distrito, y después en la presidencia de la República. Nosotros ganamos en el 2000 con Vicente Fox, pero antes ya habíamos logrado presidencias municipales, gobernaturas. Nosotros abrimos el boquete al sistema autoritario, al viejo régimen de partido hegemónico. Y lo hicimos con estas tres recetas: ideas, institucionalidad e integridad pública. Lo que ha venido sucediendo es que hemos extraviado las ideas, nos hemos desviado en la institucionalidad. Hoy pesa más el capricho del dirigente en turno, la voluntad del dirigente en turno, que estos procesos democráticos que antes significaban la vida del partido. Y hoy no somos, desafortunadamente, ejemplo de integridad pública. No, pero ¿hay una crisis en el PAN o hay una crisis de élites en el PAN? Yo creo que es una crisis estructural del partido. Sí, no de élites. No es una crisis de figuras y meras que quieran quitar y poner y quedarse con el partido, no es eso. Hay quienes creen que esto es una crisis nada más de una campaña que falló, que es una crisis de una serie de decisiones que se tomaron en el camino o una crisis incluso de una dirigencia. No, esto es una crisis de orden muy profundo, Rubén, que viene de tiempo atrás. Y déjame ponerlo de manera muy plástica. Con Vicente Fox logramos el 42% de los votos de los ciudadanos. En la última elección recibimos el 18% de los votos. Un lejanísimo segundo lugar. Lejanísimo segundo lugar, a 30 puntos de distancia. Sí. Pero regresamos a los niveles de votación que teníamos en los años 80, cuando competíamos con el viento en contra del régimen autoritario. Es decir, es un retroceso importantísimo. ¿Qué te explica que el partido haya pasado de tener una aprobación y un respaldo mayoritario a ser prácticamente un partido marginal? Lo único que te lo explica es que nos hemos extraviado en las ideas, nuestro partido ha dejado de vivir sobre la base de reglas, y ahí hay muchos problemas que resolver. Y en tercer lugar, no estamos siendo referente de honestidad y de integridad pública en el país, en la política. Hoy la gente dice es que todos son iguales. Antes decían, no todos son iguales. El PAN no es igual al PRI, el PAN no es igual al PRD. No. El candidato o la candidata del PAN tiene una historia ciudadana, de trayectoria social, de trayectoria empresarial, una persona que se decide a participar en política porque le importa a su comunidad, no porque estaba ahí por la simple ambición de tener el privilegio del poder o del sueldo público. Todo eso se fue perdiendo en el camino. Y es justo lo que tenemos que corregir. ¿Cómo? Hay dos grandes rutas de acción en el corto plazo desde mi perspectiva, Rubén. En primer lugar, tenemos que ir a una reforma integral a nuestra institución, recuperar nuestra institucionalidad, que pesen las reglas, los procedimientos y no los caprichos. Para eso tenemos que resolver, en primerísimo lugar, el grave problema que se generó en esta última etapa del partido. Nunca más un dirigente tiene que sentirse o convertirse en candidato. Nunca más un dirigente debe tomar los spots, los recursos, las encuestas para subordinar a la organización a ser el candidato. Nunca más un dirigente debe tener el derecho ni la posibilidad de pedir licencia durante 24 horas para autodesignarse senador plurinominal. Nunca más un dirigente local puede estar distraído de sus responsabilidades para buscar una candidatura al Congreso local o al Congreso federal. Eso no debe suceder más. Nunca más los moches. Nunca más los moches, Claro. Pero también hay otras cosas que resolver. El padrón electoral interno, que es lo primero que se manipula. Tú controlas el padrón interno, controlas la elección de las dirigencias, y con todas las dirigencias controlas las candidaturas, y con todas las candidaturas controlas los espacios de poder, y si con todos los espacios de poder controlas la interlocución con el gobierno y controlas el dinero, los moches. Esto es lo que pasó. Tenemos que resolver el tema del padrón porque tenemos 286,000 militantes en el PAN.
286,000 en un país de 120 millones para un partido que aspira a ser un partido de alcance nacional. Necesitamos, nada más para poner el ejemplo, 4 representantes por casilla. Hay más o menos 250,000 secciones, casillas en el país. No. Necesitamos nada más 1 millón de militantes para cubrir las casillas. El chiste se cuenta solo. Con 286,000 militantes, ni siquiera puedes cubrir tus casillas. Ese es el tamaño del problema que tenemos en cuanto a nuestra inserción con la sociedad. Y por supuesto hay que devolverle el poder al militante. Hoy el partido está hipercentralizado. El presidente gana todo y por supuesto toma todas las decisiones. ¿En detrimento de quién? En detrimento de los militantes de a pie. Pues ¿quién va a hacer eso? Yo creo que tenemos que hacer un acuerdo integral. Por supuesto que nuestras reglas imponen la necesidad que después de un proceso electoral, sea cual sea el resultado, tenemos que ir a un proceso interno. Ahora se tienen que presentar los proyectos. Tendrá que venir alguien que diga, yo pienso esto del partido, esto es lo que quiero construir y esto va a ser las acciones que vamos a encaminar a partir del momento en que ganemos la elección interna. Pero del otro lado, Rubén, que es lo más importante, más allá de arreglar los desajustes, los problemas internos, de recuperar nuestra vida institucional, el partido tiene que reanimar su programa, tiene que reformular sus tesis, tiene que reconstruir su discurso, su narrativa. Tenemos que empezar a decir qué representamos en el siglo XXI, cómo vamos a defender la democracia, las libertades, el federalismo, la Constitución, frente a lo que se avisora un régimen muy complejo en términos de concentración de poder. El partido tiene que estar en la defensa de esa trayectoria institucional de 30 años que a este país le costó mucho trabajo hacer. Pero no juguemos con las palabras. Tú, yo sé que eres un político, te estás midiendo tus acciones, tus palabras y todo. Creo que Roberto Gil es una de las personas indicadas. No me equivocaría al decir que hablo por muchos ciudadanos, muchos líderes de opinión, gente que confía en que el sistema de partidos tiene que recomponerse en México. No, una democracia sin un sistema de partidos sano, saludable, no puede convivir, mucho menos ahora en estos momentos de un partido hegemónico como Morena, que tiene todo, necesita este tipo de contrapesos. Y yo creo que tienes mucho que aportar y es necesario para la política mexicana. Te lo agradezco, Rubén, como siempre. Te traicionan tus cariños y como siempre yo estaré, independientemente de cualquier condición personal, aquí, Desde la Trinchera, para hablar contigo, para hablar de los temas que le importan a México, de mi partido, pero sobre todo también de lo que viene para los mexicanos. Gracias, Rubén. Gracias, Roberto. Buenas noches. Esto fue Desde la Trinchera.